¿Cómo sanar a nuestro niño interior? Estar en casa, regresar a casa e ir a casa son emociones referidas a necesidades infantiles que indican abandono. Estas emociones transforman la casa real, sus paredes y su techo en una fantasía libresca, en un entorno en el que ubicar nuestra vulnerabilidad y poder exponernos sin peligro a la perversa fragmentación polimorfa de nuestras experiencias, de nuestras exigencias. En casa ya no somos únicamente la madre que ampara y el padre que dirige, sino que también somos un niño pequeño. Lo que en cualquier otra parte se rechaza debe aceptarse aquí en casa. Las personas tienden a reproducir la pauta de su nacimiento cada vez que la vida les exige acceder a un nuevo nivel de conciencia. Entran entonces en cada nueva espiral de crecimiento de la misma manera que entraron en el mundo. Por ejemplo, si el nacimiento fue fácil, tienden a encarar las transiciones con valentía y con una confianza natural. Si el nacimiento fue difícil, sienten mucho miedo, manifiestan síntomas de ahogo y padecen de claustrofobia psíquica y física. Si nacieron prematuramente, tienden a actuar con precipitación, mientras que si lo hicieron más tarde de la fecha prevista, el proceso de renacimiento puede ser muy lento. Si nacieron de nalgas, serán propensos a recorrer la vida como los cangrejos, y si lo hicieron por cesárea, es posible que eviten los enfrentamientos. Si su madre recibió muchos calmantes, puede que lleguen al nuevo umbral de transición llenos de energía, y entonces de pronto, sin motivo aparente, quizás se detengan o inicien un proceso de regresión, esperando que sea otra persona la que haga algo. A menudo es en este punto cuando reaparecen las adicciones: comer descontroladamente o no comer nada, beber, dormir, trabajar demasiado, cualquier cosa con tal de no enfrentarse al hecho real de estar moviéndose en un mundo lleno de desafíos. La psique tiene una inclinación natural a la plenitud y es por ello que el yo intenta propulsar su parte ignorada hacia adelante para que se la reconozca. Esta parte contiene energías del más alto valor, el oro en el estiércol. En la Biblia, la piedra que fue rechazada se convierte en la piedra angular. Se manifiesta en un cambio brusco o sutil de la personalidad, o a la inversa, en un fanatismo que el ego adopta para mantener marginada la nueva y amenazadora energía. Si el ego fracasa en atravesar el canal del nacimiento psíquico, surgen síntomas neuróticos que se manifiestan física y psíquicamente. El sufrimiento puede ser intenso, pero se basa en la adoración de falsos dioses. No se trata del auténtico sufrimiento que acompaña a todo esfuerzo por integrar la nueva vida. El neurótico siempre va un paso por detrás de su propia realidad. Cuando debiera madurar, se aferra a los desatinos juveniles. Nunca es coherente consigo mismo o con los demás, ni está donde aparenta estar. Lo que no puede hacer es vivir en el ahora. La vida diaria empuja a muchas personas hacia la plenitud, pero como no comprenden los ritos de iniciación, no pueden entender lo que les sucede. Durante todo el día, fingen estar felices y de vuelta en su casa lloran toda la noche. Tal vez han sido abandonadas por alguien a quien amaban. Tal vez se deben enfrentar a una enfermedad mortal. Tal vez un ser querido ha fallecido. Tal vez, y esto es lo peor de todo, las cosas les van mal sin ningún motivo aparente. En cualquier caso, si carecen de toda noción de los ritos de pasaje, se perciben a sí mismas como víctimas incapaces de afrontar el abrumador destino que se cierne sobre ellos.
El sinsentido de su sufrimiento las induce a evadirse mediante la comida, el alcohol, las drogas o el sexo. O quizás se rebelen en contra de los dioses gritando: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? A estas personas se les presenta la posibilidad de renacer a una vida diferente. Los fracasos, los síntomas, los sentimientos de inferioridad y el agobiante peso de sus problemas se convierten en el aguijón que las impulsa a renunciar a las ataduras superfluas. De este modo, la posibilidad de renacer brota de entre las ruinas del pasado. Es por esto que Jung subrayaba la finalidad positiva de la neurosis. Pero, no entendiéndolo, la gente se aferra a lo conocido, se niega a hacer los sacrificios necesarios, se resiste al crecimiento. Incapaz de abandonar lo habitual, es incapaz también de abrirse a la nueva vida. Es posible que el grito emitido por el cuerpo abandonado, el grito que se manifiesta en forma de síntoma, sea el llanto del alma que no encuentra otro modo de hacerse oír. Si hemos pasado toda la vida ocultos detrás de una máscara, tarde o temprano, con suerte, la máscara se hará añicos. Entonces tendremos que mirar en el espejo y ver la realidad de nuestro rostro. Es posible que nos espantemos, es posible que veamos la mirada horrorizada de nuestro propio niño diminuto, ese niño que nunca ha recibido amor y que ahora nos implora atención. Es un niño solitario, abandonado, incluso antes de que saliéramos del útero o al nacer, o cuando empezamos a complacer a nuestros padres y aprendimos a hacer lo que nos pedían a fin de que se nos aceptara. Con el transcurso de la vida quizás hemos seguido abandonando a nuestro niño para complacer a los demás, maestros, profesores, jefes, amigos, socios e incluso analistas. Ese niño, que es nuestra propia alma, clama su dolor oculto tras los escombros de nuestras vidas, a menudo desde el centro mismo de nuestros peores complejos, suplicando que le digamos: no estás solo, yo te quiero. Dado que, cuando niños, no disponemos de otros modelos, nuestros ojos infantiles perciben a nuestros padres casi como dioses. Cuando los padres hacen ciertas cosas de una manera determinada, el niño entiende que esa es la manera en la que se hacen, en la que deben hacerse tales cosas. Si un niño observa que sus padres se comportan siempre con dignidad, moderación y autodisciplina, él mismo sentirá en lo más profundo de su ser que ese es el modo óptimo de comportarse. Si por el contrario observa que sus padres se comportan día tras día sin moderación y autodisciplina, tendrá la sensación de que es así como hay que comportarse. Pero todavía más importante que el modelado de su comportamiento es el amor, puesto que el amor genuino puede estar presente incluso en hogares caóticos y desordenados, de los cuales en ocasiones salen niños autodisciplinados. Y no es raro que padres que ejercen profesiones liberales, médicos, abogados, filántropos, y que llevan una vida estrictamente ordenada y decorosa, pero carente de amor, tengan hijos tan indisciplinados y desorganizados como cualquier niño procedente de hogares pobres y caóticos. En última instancia, el amor lo es todo. Cuando amamos algo, lo apreciamos, y cuando lo apreciamos le dedicamos tiempo para disfrutarlo y para amarlo. La cantidad y calidad del tiempo que los padres dedican a sus hijos son una indicación para estos del aprecio en que se les tiene. Por otro lado, los niños verdaderamente amados, si bien en determinados momentos de resentimiento pueden pensar y proclamar que se les descuida, en el fondo, de modo inconsciente, se saben queridos. Y este saber vale más que el oro, porque
Cuando un niño sabe que se le aprecia, cuando de veras se siente apreciado en lo más recóndito de su persona, entonces se sienten realmente valorados. La sensación de ser valioso, soy una persona valiosa, es básica para la salud mental y constituye un elemento fundamental para el desarrollo de la autodisciplina y es un resultado directo del amor de los padres. A dicha convicción debe llegarse durante la infancia. Resulta muy difícil adquirirla de adulto. Inversamente, cuando un niño, gracias al amor de los padres, aprende a autoestimarse, es casi imposible que las vicisitudes de la vida adulta destruyan su espíritu. Esta sensación de ser valioso es una de las piedras angulares de la autodisciplina porque, cuando alguien se estima, procura cuidar de sí por todos los medios a su alcance. La autoestima significa el cuidado de uno mismo. Tomemos como ejemplo la cuestión del empleo del tiempo, ya que estamos tratando ahora del proceso de demora de la gratificación y la forma de programar y organizar la propia vida cotidiana. Si nos consideramos valiosos, también concederemos importancia a nuestro tiempo, y si consideramos que nuestro tiempo es valioso, desearemos emplearlo bien. Aquellos niños afortunados que a lo largo de su infancia hayan disfrutado del amor y la atención consistente de sus padres, entrarán en la edad adulta no solo con un profundo sentido interno de su propio valor, sino también con una arraigada sensación de seguridad. A todos los niños les aterra el abandono y con razón. Este miedo al abandono empieza hacia la edad de los 6 meses, tan pronto como el niño es capaz de percibirse a sí mismo como un individuo, distinto de sus padres, porque dicha percepción viene acompañada de la constatación de que, en tanto que individuo separado, está totalmente indefenso y a merced de sus padres en lo que a sustento y supervivencia se refiere. Para el niño, el abandono por parte de los padres equivale a la muerte. Pero no todos son tan afortunados. Un número considerable de niños es abandonado por sus padres durante la infancia, por deserción, muerte, negligencia. Otros, aunque no sean realmente abandonados, no reciben nunca de sus padres la confirmación de que no van a ser abandonados. Hay algunos padres, por ejemplo, que en su afán de disciplinar a sus hijos rápida y fácilmente, no dudan en emplear amenazas de abandono, más o menos encubiertas. El mensaje que transmiten a sus hijos es el siguiente: si no haces exactamente lo que yo quiero que hagas, dejaré de quererte, y ya puedes imaginarte lo que eso significa. Significa, por supuesto, abandono y muerte. Estos padres sacrifican el amor a la necesidad que sienten de controlar y dominar a sus hijos, y el resultado de semejante actitud es que los hijos crecerán excesivamente temerosos del futuro. Así pues, los niños abandonados física o psicológicamente llegan a la edad adulta sin sentir jamás que el mundo es un lugar seguro y protector. Al contrario, para ellos el mundo es un lugar peligroso y amenazador, y de ningún modo están dispuestos a renunciar a gratificaciones presentes con vistas a una mayor gratificación futura, puesto que para ellos el futuro es sumamente incierto. Existen circunstancias especiales en la vida de un niño que pueden debilitarlo para siempre. Uno de dichos campos minados se atraviesa muy temprano en la vida, cuando el yo infantil empieza a separarse de la madre o de ambos padres. Surge entonces el problema del narcisismo, expresado en el símbolo del puer aeternus, el arquetipo de la eterna juventud. Se trata de una dificultad que puede dividir al niño entre el afán de satisfacer a sus padres y el de desarrollar su propia sensación de identidad. En general, este problema puede atribuirse a un amor defectuoso por parte de los padres, los cuales, cautivos de su pobre sensación de identidad e incapaces de desligar al niño del yo parental,
crean una serie de ataduras que dificultan el desarrollo de la identidad de su hijo. La dificultad de los padres para percibir y satisfacer las necesidades del niño refuerza la dependencia de éste, quien desarrolla entonces un yo postizo que busca ante todo agradar a los padres. El incipiente yo real del niño queda así escindido u oculto y se convierte de hecho en el niño interior perdido. Estas heridas derivadas de una separación defectuosa generan con el tiempo una compleja serie de trastornos en la personalidad adulta. Trastornos que designamos con el término general de narcisistas, en referencia al mito griego de Narciso. El tema fundamental de este mito consiste en la fijación del sujeto, encantado por su propia imagen, reflejada en una superficie de un estanque o en el rostro de su madre, e incapaz de separarse y de relacionarse con los demás. La fijación de Narciso a su reflejo le impide moverse de sitio y le lleva hasta la muerte. El mito sugiere de modo simbólico que un individuo, cuando niño, corre el riesgo de quedarse fijado a una etapa de su desarrollo, al tratar de consolidar una imagen concreta de sí mismo, pero incapacitándose para llevar a término la tarea de independizarse o separarse, por miedo al rechazo de sus padres. Esta circunstancia puede condenar al individuo más adelante, divorciado de su yo real, el niño interior, e incapacitado para enfrentarse a los aspectos perturbadores de la existencia, a una vida seriamente limitada. Los padres, a consecuencia de las heridas narcisistas que sufrieron cuando niños, son incapaces de valorar su propio yo auténtico infantil. De este modo, imponen inconscientemente sobre sus hijos el mismo destino, exigiéndoles perfección e infundiendo una sensación de insuficiencia que conduce a los hijos a creer que solo serán amados si logran ajustarse a la imagen que los padres tienen de lo que es perfecto. El dolor de no verse reconocidos, cuidados y amados por lo que verdaderamente son, obliga a los hijos a desarrollar un conjunto de conductas defensivas con el objeto de mantener bajo control la ansiedad causada por semejante situación.